del 1 al 11. Es la pesca milagrosa. Bien, pero vamos a ver cómo afecta la palabra de Dios o toca la palabra de Dios en nuestra vida para vivirla. Bien, dice la palabra de Dios así. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los compañeros que estaban en la otra barca. Hago un paréntesis ahí. No, seguimos, después lo aclaro. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, y hoy nos dice Jesús: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le abandonaron, hicieron lo que quisieron. No, ¿qué dice? Le siguieron inmediatamente, ¿no? Bueno, vamos a ver cortamente, pero te pido que prestes atención a la palabra de Dios, que nos quiere decir el día de hoy. El título del mensaje es Mi próximo paso de fe. Mi próximo paso de fe. Bien personal el título, ¿no es cierto? Mi próximo paso de fe. Porque podemos dar pasos. Hay una canción que dice que puede dar pasos al costado, como diciendo no va ni para adelante ni para atrás. Bien, podemos estar dando pasos, pero no en fe. Podemos estar dando pasos del lado contrario de la voluntad de Dios. Para empezar rápidamente, en el versículo 1 y 2 lo leemos nuevamente. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaba el gentío? Para oír la palabra de Dios. Algo que decía en la oración recién mariana y que dice la palabra de Dios, que seamos oidores, pero no olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. El primer concepto que te quiero compartir el día de hoy es que nosotros debemos oír, debemos escuchar, no oír. Porque si vos buscas la palabra de la definición de oír es oír algo involuntariamente. ¿Vieron cuando están leyendo? Por ejemplo, un ejemplo, cuando están leyendo y escuchan un ruido por allá, pero es involuntario. Ustedes ni qué fue eso, ni saben lo que fue. Eso es oír. Pero escuchar es tener toda la intención de, o toda la voluntad de mi parte de prestar atención qué es lo que se está hablando. ¿Saben por qué? Porque el otro día, una vez, perdón, ya les dije, cuando yo digo el otro día, puede ser meses, años o ayer. Una vez hablaba con un varón y me decía, vine a la reunión y mis problemas estaban ahí, dice, pero mis problemas eran mayor en mi cabeza que la palabra de Dios. Y muchas veces sucede esto. Cuando nos sentamos a leer la Biblia, cuando estamos acá escuchando la palabra de Dios, que oímos, no escuchamos. Estamos acá y algunas palabras me quedan, otras estoy pensando en lo que tengo que hacer mañana, otras estoy pensando en mis batallas internas, otras estoy pensando, bueno, un montón de circunstancias.
Y le decía, bueno, eso es lo que busca el enemigo, que vos oigas pero que no escuches. Vos estás tranquilo porque vas a la casa de Dios o te sentás a leer la Biblia y parece que estás haciendo lo correcto y estás haciendo lo correcto, pero no realmente como Dios se lo merece, escuchando, prestando atención. Vemos que las personas se agolpaban, miles de personas lo seguían a Jesús. Pero hay una palabra que dice Jesucristo en una de estas porciones del Evangelio, que lo seguía mucha gente, dice, pero él no se fiaba de ellos porque conocía a cada uno de los hombres. Bien, muchos oían, pero pocos escuchaban. Y te diría que muy poco, y casi esos 12 u 11, porque en definitiva fueron 11, que siguieron a Jesús. Porque de los miles y miles y miles que lo seguían por un milagro, por lo que cualquier necesidad que ellos tenían, pero no escuchaban realmente lo que Jesús decía, ninguno de ellos estaba al final cuando Jesucristo murió. Ni uno. Porque oían, no escuchaban. ¿Qué quiere compartir la palabra de Dios con este primer punto? Que empecemos a interesarnos por la palabra de Dios, a escuchar, no a oír, no a leer livianamente, a escuchar. ¿Qué me quiere decir Dios? ¿Qué me quiere decir Dios? Porque la palabra de Dios nos enseña que es poderosa, que es más cortante que doble filo, y a veces parece que cuando la escucho o cuando la leo, está sin filo. O sea, mi vida no provoca nada, porque generalmente lo que sucede es esto: vamos a la palabra o escuchamos la palabra o oímos la palabra y no la escuchamos. Que desde ahora te invito a que prestes atención y te preguntes y le preguntes a Dios, ¿qué me querés decir con esta palabra? Habla, tu siervo oye. En la antigüedad dice, eh, cuando Jehová llamaba a los profetas, además, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Y eso habla de intencionalidad. ¿Bien? O a mí solo me pasó que iba a la palabra en algún tiempo y leía. O iba a las reuniones y he escuchado mensajes y mensajes, palabras de Dios, y no provocan efecto. ¿Por qué será? ¿Porque no tiene eficacia la palabra? No. Es porque es con la intención o con las ganas o con la voluntad que nosotros nos disponemos a escuchar la palabra de Dios o a leer la palabra de Dios. Bien, te invito a que te sientas desafiado en este sentido, a que de ahora en más, cada vez que se trace la palabra desde un púlpito o vos te sientes a meditar en la palabra de Dios, a escuchar a Dios a través de su palabra, precisamente eso, que busques intencionalmente oír la voz de Jesús. Bien, ¿qué querés para mi vida? ¿Qué querés que yo cambie o qué querés que yo haga? Bien, Dios te va a hablar, va a transformar tu vida, eh, va a decirte hacia dónde tenés que ir a través de su palabra. Y debemos escucharlo, no oírlo. Debemos escuchar. Bien, así que el primer punto sería empezar a interesarme por la palabra de Dios. Cotidianamente, diariamente. Bien, no podemos vivir como hijos de Dios, no se puede vivir como hijo de Dios lejos de la palabra. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Millones. ¿Cuántas veces se predica esto? Millones de veces. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Bueno, porque evidentemente el enemigo, nuestra carne, no está interesado en que yo vaya y corra la palabra de Dios, porque va a provocar cambio en mí y va a hacer que yo dé ese camino de fe correcto. Segundo punto, en el versículo número 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Este punto que te quiero compartir es: de mis cosas a las de Dios. De mis cosas a las de Dios. Jesucristo, vos para entender lo que sucedía en esta escena tenés que pensar en tu vida, que después de trabajar 16 horas, todo el trabajo, vamos a poner una hora exagerada, porque ellos estuvieron toda la noche, ¿no? Exagerada para que entiendan lo exhausto, lo frustrados que ellos se sentían y en qué momento llegó Jesús a sus vidas. Bien,
Vos trasladalo a tu vida espiritual. Bien, cómo llegamos a Jesucristo, qué pasó de que Jesucristo llegó a nuestra vida y demás. Pero acá, esto de mis cosas a la de Dios, tiene que ver con empezar a tomar decisiones. Él escuchó la palabra de Jesús y le dijo, entró a la barca y le dijo, vamos un poquito más adentro, bien, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose. Es una decisión que nosotros debemos tomar. Pedro tomó una decisión, Jesús le dijo, entró a la barca y le dijo, llévame un poquito más adentro. Y de ahí le hablaba, lo usaba de púlpito y le hablaba a los demás. Una enseñanza que te quiero compartir, eh, que resulta ahora de esto que estamos hablando. Jesucristo no tenía un púlpito como este. Utilizó el lugar de trabajo de Pedro para predicar. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Lo mismo. Bien, no, pero que Dios me llame a predicar a las naciones y se piensan que este trozo de madera es algo. Nuestro lugar donde nosotros debemos compartir el Evangelio, donde Dios nos llama a tomar la decisión por Él, es donde vivimos cotidianamente. Bien, si yo comparto el Evangelio, hablo del Evangelio, vivo el Evangelio en mi lugar cotidiano, Dios después me va a exaltar, quizás reconociéndome como pastor, líder, lo que fuere. Pero yo debo hacer las cosas como la hizo Jesús. Bien, en mi diario vivir, de la orilla a la barca. Bien, esto habla de toma de decisión. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos habló? Andá por aquel camino, un poquito más acá, ¿no? Haya mucho sacrificio. Un ejemplo. Pedro no dudó, lo llevó. Eso habla de una decisión. De mi lugar de comodidad en el sentido de confort, ¿no? A lo que yo estoy acostumbrado. Cuando uno habla de comodidad es a lo que yo estoy acostumbrado. Yo hago esto tal día, 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 no me saqué de acá. ¿Vieron que hay gente así? Que a las 12 come, a las 1 se acuesta, a las 3 se levanta. Yo tenía un compañero de trabajo que me decía, no, yo me levanto a las 5, 5:10 me baño, 5:20 tomo mate, 5:30 saco los pajaritos, 6 menos 20 corto el pasto, así. Era programada, yo a las 10 estoy acostado, mis hijos se duermen, ¿no? Bueno, hay gente que es así. Y espiritualmente a veces somos así, que ya tenemos el crucigrama, no, o el diagrama, perdón, hecho de mi vida espiritual es así. Y de ahí no me saqué. Esto hago, esto hago, esto hago. Y nosotros tenemos que amoldarnos a Jesucristo, no Jesucristo a nosotros. Bien, Pedro salió de la orilla y obedeció. Y nosotros tenemos que salir de la orilla, es salir de la zona de confort. De mi lugar al lugar de Dios. De mis costumbres a lo que a Dios le agrada. De mis ideas, porque ellos tenían la costumbre, pescaron de noche, no les salió, ya estaban lavando las redes y ya se iban a ir a descansar o a trabajar, lo que fuere, a seguir haciendo lo que tenían que hacer. Pero ellos, bueno, Jesucristo dio una orden y Pedro dijo, no, para que yo termino de lavar las redes, me tomo 2 mates, me voy a comprar el pan y desayuno con mi esposa. No, él obedeció. Esto tiene que ver con toma de decisiones. Dejar de hacer, de realizar mi vida espiritual y por ende la natural, conforme a mi voluntad y hacerla a la voluntad de Dios. Bien, empezar a tomar decisiones. Jesucristo dijo en una oportunidad, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Bien, o sea, lo que le interesa al Padre, Él estaba ahí. Bien, a los 12 años lo dijo, pero bueno, eso es aparte. Nosotros debemos tener ese mismo tipo de pensamiento. Pedro, sin saberlo, que es algo muy importante. Él no dijo, bueno, voy porque me conviene estar con vos. Él lo hizo en obediencia. Y a veces decimos, pero no hacemos. ¿Qué es mejor? Jesucristo en una oportunidad da un ejemplo de que un padre manda a un hijo a realizar una tarea y uno de los hijos le dice, sí, voy a ir, y después no va. Y dice, tiene otro hijo que le manda a hacer la misma tarea y le dice, no, no voy a ir, pero va. Y al final de la parábola de este ejemplo dice Jesús, ¿cuál de los 2 hijos actuó correctamente? El que hace, no el que dice. ¿Bien? Y nosotros lo mismo, nosotros, siempre cuando digo nosotros, en la iglesia, puede pasar lo mismo. Sí, gloria a Dios, sí, yo obedezco a Jesucristo, pero no.
No salgo de la orilla, de mi zona de confort, de lo que estoy acostumbrado. Bien, vamos rápidamente. Debemos tomar decisiones y esas decisiones van a ser marcadas por la palabra de Dios. Bien, punto número 3, en el versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Este tercer punto nos enseña que la palabra de Dios confronta mi realidad. Confronta mi realidad. La palabra de Dios me da instrucciones, me enseña a caminar, me muestra y yo resuelvo mis problemas conforme aprendí ahora a través de la palabra de Dios. Bien, resuelvo los problemas con lo que aprendí, ahora tengo que vivir lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hizo Pedro? Vivió lo que Jesucristo le dijo. Boga mar adentro. El boga mar adentro es esforzate un poquito más. Dale un poquito más. La palabra de Dios en otra porción va a decir: no te canses de hacer el bien, que a su debido tiempo cosecharás. Ese boga mar adentro es un esfuerzo. Recordá las 16 horas de trabajo y Jesucristo le decía: no, entrá, andá de nuevo, orá de nuevo, seguí compartiendo la palabra, seguí actuando bien, esforzate. Pero ahora lo haces conmigo, antes lo hiciste solo, ahora lo haces conmigo, bajo la dirección de mi palabra. Bien, eso es lo que le está diciendo Jesucristo a Pedro. Y Pedro, que hizo, no dudó. Nosotros, la palabra de Dios confronta mi realidad, siempre, sea cual fuere, siempre. Mi realidad es mi estado y mi forma de vivir. Y con lo que yo aprendo, por eso decíamos que, y el primer punto que es fundamental, oír la palabra, escuchar la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios qué Dios me quiere decir. Y de esa manera yo voy a actuar conforme, en este caso Pedro actuó conforme a Jesucristo y nosotros vamos a actuar conforme a Jesucristo, resolviendo nuestros problemas. Porque Jesucristo estaba demostrando su autoridad espiritual y estaba resolviendo un problema que ellos tenían. Básicamente la comida. Si vos no trabajás, no comés. Ellos habían ido a pescar y trabajaban de eso y se sustentaban de eso, por lo tanto, ¿qué le iba a faltar? El sustento. Bien, por eso resuelvo mis problemas a través de la palabra de Dios. Bien, él estaba resolviendo a través de su mandato y ellos obedecieron. Bien, y ellos obedecieron. Punto número 4. Me gustaría explayarme un poco más, pero vamos a hacerlo de este modo. Punto número 4, versículo 5. Respondiendo a Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Punto número 4, de mis excusas a la obediencia. No tengo tiempo. No, me cansé de hablarle. No me sale una, no pego una. ¿Te escuchaste alguna vez diciendo algo así? Mas en tu nombre seguiré insistiendo. Mas en tu nombre seguiré compartiendo la palabra. Más en tu nombre seguiré amando al prójimo. Más en tu nombre voy a ayudar sin esperar nada a cambio. Más en tu nombre. Bien, de mis excusas a la obediencia. ¿Cuántas veces pusimos excusas? Montones, montones, montones. Muchas fueron real, sí. Como siempre digo yo, hasta utilicé el cumpleaños de mi suegra para no ir un día a la iglesia. Miren hasta dónde, qué bajo caí. Nada, es una broma. Saben que no puedo, un chiste. Pero, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces sí, muchas veces fueron reales que no pudimos hacer la voluntad de Dios porque teníamos trabas. Pero muchas otras
¿Qué hizo Pedro? No, ya lo intenté un montón de veces. Nosotros también podemos decir, no, un montón de veces le intenté hablar, un montón de veces intenté vencer eso que me traba, un montón de veces me di cuenta que tengo algo que soltar en mi vida y no lo suelto, un montón de veces. Siempre lo que va a reflotar en nosotros es la excusa. Pero de esa excusa nosotros tenemos que saltar a la obediencia. Si queremos crecer y queremos ser de bendición. Él se sintió frustrado por el trabajo que había realizado, mas en la palabra de Jesús, obedeciéndole, escuchando la palabra de Jesús, obedeció y después ya sabemos lo que pasa. Entonces en nuestra vida, ¿qué estaría bueno que hagamos? Sacar a un lado las excusas, sacarlas fuera de nuestra vida las excusas y obedecer la palabra de Dios. Más en tu nombre lo voy a hacer. No sé hablarle a las personas, más en tu nombre lo voy a hacer. No sé cómo demostrar amor, más en tu nombre lo voy a hacer. No sé cómo ayudar a mi vecino que está desahuciado, más en tu nombre lo voy a hacer. Que dejemos, que saquemos las excusas. Las excusas son las cosas que nos traban a nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Bien, Él expuso las excusas ante Jesucristo, o su motivo de, bueno, ya lo intenté toda la noche, ya lo hice, pero en tu nombre, bueno. Bien, no nos cansemos de hacer el bien, amén, por favor. Y en su nombre vayamos porque Él nos acompaña, nos sustenta, nos fortalece, nos da la guía, nos da la gracia, el amor, lo que fuera, y la fortaleza para realizar eso a la cual muchas veces exponemos excusas. Bien, y en la palabra de Jesucristo vamos a realizar proezas, va a decir la palabra de Dios, que en su nombre vamos a realizar proezas. Punto número 5, de la obediencia de Pedro a la rendición. Él quitó las excusas del medio, obedeció, y de la obediencia vino el reconocimiento de Jesús como el Señor. Dice en el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando vos obedeces, debes obedecerlo sabiendo que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Eso es lo que le sucedió a Pedro. Él obedeció y no le quedó otra que reconocer que Jesucristo era el Señor. Bien, Jesucristo es el Señor de tu vida. La mejor forma de reconocerlo es con la obediencia. Bien, de la obediencia a la rendición. Cayó postrado y cuando vos reconoces que Jesucristo es tu Señor y que somos inmerecedores de su salvación, viene este sentir de que apártate de mí porque soy pecador. De ese sentimiento de decir cuán inmerecedor soy de tu presencia en mi vida, apártate de mí, es algo que le salió a Pedro, ¿no? Pero qué lindo tener a Jesucristo en nuestra vida y reconocerlo como Señor y Salvador y rendirnos ante eso. Esto de la obediencia a la rendición tiene que ver, bueno, yo le obedezco porque me rindo ante su soberanía. Él cayó de rodillas. Bien, a veces nosotros doblamos rodillas porque necesitamos algo. O si no, generalmente cuando se anima, vamos a arrodillarnos, hermano, para pedir por. Pero qué lindo sería arrodillarnos y decirle te amamos de rodillas, total rendición. Bien, una postura espiritual, estamos hablando de una postura espiritual, no solamente física. Bien, de rendirnos ante el Señor Jesucristo, inmerecedor soy de tu gracia y te amo y te obedezco. Bien, y Él va a sustentar. Cuando ellos reconocieron que Jesucristo era el Señor, que era palabra de Dios, porque si lees nuevamente, después detenidamente, el primer versículo dice que se agolpaban para escuchar la palabra de Dios. Ellos reconocían. Bien, cuando lo reconocieron, doblegando su vida, su voluntad a Él los bendijo de gran manera. Bien, pero no por los peces. Los bendijo porque ellos se convirtieron en seguidores de Jesús, como vamos a ver.
porque tuvieron a Jesucristo como su Señor. No, por los peces es una anécdota. Bien, punto número 6, versículo 9 y 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todo lo que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, el hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Punto número 6, del temor al rechazo a la aceptación. Vieron que decíamos que él temió por lo que sucedió, temió y se arrodilló, bien, se arrodilló en tierra y dijo, tú eres mi Señor, apártate de mí. Y Jesucristo, ¿qué le dijo? No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Del temor a ser rechazado por su incredulidad quizás, por su forma de pensar, de no reconocerse merecedor de ese amor, del temor al rechazo, a la aceptación de Jesús, a pertenecer, a ser hijos de Dios. Bien, son conceptos que nosotros lo sabemos, pero que muchas veces pasan por alto, o no vivimos acorde a esos conceptos que nosotros conocemos. Jesucristo es mi Señor, soy inmerecedor de su amor, pero Él te dice, no temas, vení, te amo, te amo, yo soy tu Señor, yo soy tu Salvador. El temor se ve, y quizá hay en nuestra vida situaciones que generan temor, incertidumbre, y Él te dice, no temas. ¿Qué dice Jesús? No temas, no temas, yo estoy contigo, estoy en tu misma barca, estoy en tu vida, no temas. No temamos, hermanos, no temamos. El temor se había apoderado de Pedro, como tal vez en nuestra vida hay algún ápice de temor. Pero Jesucristo dice, no temas, no temas, no temas. Bien, y el punto número 7, versículo 10 y 11. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora seréis pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Punto número 7, de mis vivencias al llamado. ¿Qué, qué quiere decirnos la palabra de Dios en este punto? De lo que yo vivo, o ellos eran pescadores, los convirtió en pescadores de hombres. Vos sos padre y como madre, que estamos aquí presentes, tenemos que ser pescadores en la función que tenemos de hombres. Nosotros seguimos a Jesús como Pedro y estos varones que también estaban con él, pero es llamativo no, es fundamental que lo que la palabra de Dios marca, que ni bien llegaron a tierra, dejaron todo y siguieron a Jesús. Bien, esto no quiere decir dejar todo lo que estás haciendo, sino que transformar lo que estás haciendo para que sea servir a la voluntad de Dios. Bien, transformar todo, por eso este punto dice, de las vivencias al llamado. Bueno, Dios nos llamó a ir y a ser discípulos, a todos y cada uno de nosotros. Bien, podemos tener discípulos, que discípulo quiere decir seguidores porque eh, les gusta como pienso, podemos tener seguidores porque en el trabajo soy el mejor, podemos tener seguidores porque soy referente en el vecindario de que cuando alguien necesita algo lo puedo ayudar, pero nosotros debemos ser personas que tienen discípulos porque proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Esa es nuestra función fundamental.
Bien, entonces yo me tengo que convertir en el que vende aberturas y la utiliza esa situación para evangelizar. El que te arregla el aire acondicionado, no sé cómo encuadrarlo, y a través de eso es su púlpito. El que va para muchos hogares, en muchos lugares, comparte el Evangelio de Jesucristo. Bien, eso es lo que le dijo a Pedro. Tu oficio, tu forma de vivir, transformarla de tal manera que sea de bendición para muchos hombres. Y eso es lo que nos dice a nosotros. Vos compartís hielo, compartilo en el nombre de Jesús, compartiendo la palabra de Dios. Eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo a Pedro y a sus discípulos. Dejen todo en el sentido de, déjenlo de hacer de la manera mezquina que lo hacían para provecho propio y utilícenlo ahora para bendecir a los demás. En otra porción Jesucristo va a decir, lo que recibieron de gracia de él compártanlo de gracia también. Bien, entonces nosotros en lo cotidiano, nuestra manera de vivir, en lo que hacemos, tiene que ser un lugar que sirva o una excusa o un medio que sirva para bendecir a los demás. Porque eso es un discipulado. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay acá? Seguidores de Jesús. Y todos. ¿Bien? Entonces nos debemos comportar como tal. ¿Bien? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. No dice ir por todo el mundo y hacer discípulos, pastores, diáconos y líderes de iglesia, no. Ahí habló a toda la iglesia, ir y hacer discípulos, transformar nuestra vida para que resulte en beneficio de multitud de personas y conozcan a Jesucristo. Eso es lo que estaba diciendo Jesús a Pedro. Y vaya se lo cumplieron. Y vaya se lo cumplieron porque su palabra, o la palabra que ellos fueron transmitiendo, que recibieron de Jesucristo, llegó hasta vos y hasta mí el día de hoy y tiene que perdurar y va a perdurar por miles de años más. Bien, entonces que podamos dar nuestro próximo paso de fe, como lo dio Pedro, creyéndole la palabra de Dios. Bien, dejando las excusas, temores, mezquindades de lado y dejando todo como hicieron los discípulos. Eso es lo que quiere decir la palabra. Bien, dejar todo de lado, transformarlo de tal manera que sea para bendición, reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y de ese modo vamos a bendecir a los demás. Amén. Pero que pensemos nuestro próximo paso de fe. Bien, los pasos que estamos dando son en fe. En fe tiene que ver de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Bien, no hay zona media. Así que como congregación que podamos dar nuestro próximo paso de fe, creyéndolo a nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Te invito a que leas Lucas 5 de nuevo, del 1 al 11, y sigas meditando en estos puntos que rápidamente compartimos, pero que lo sigas pidiéndole a Dios que te hable. Desea en tu corazón escuchar la palabra de Dios. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia. Nuevamente te damos gracias por tu palabra, la cual nos anima a caminar y dar paso a paso conscientes de lo que es agradable a ti. Te pedimos que nuestros oídos estén disponibles a escuchar atentamente tu palabra cada vez que la leamos, pero también que cada vez que sea transmitida a nuestros oídos también, porque dice que la fe viene por el oír y el oír tu palabra, que podamos dar pasos certeros de fe como individuos, como familias, como congregación, que sean agradables a ti, Señor, que podamos dejar las excusas de lado, que podamos dejar, Señor, los temores también de lado y que nada se compare a hacer tu voluntad, Señor, que todo lo demás pase a segundo plano. Te lo pedimos por favor y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga sustentando en todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos con acción de gracias. Amén.